Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a buenos días crochet. El día de hoy te traigo este bonito gorro. Y mira amiga, te estoy mostrando ya el suétercito tejido. Así es que, ¿cuál tono te gusta más? ¿O cuál combinación te gusta más? ¿Gris con blanco o blanco con color palo de rosa? Tú lo decides. Lindo, lindo, fácil, fácil. Pues aquí está, amiga. El día de hoy vamos a tejer este bonito gorro con indicaciones para talla de adultos, pero también para recién nacidos y en todas las tallas. Quédate de principio a fin a ver este video. Comenzamos. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. En este caso es un material del número 4. Puede ser cualquier tipo de material. Yo tengo este a la mano. Voy a combinarlos estos dos. Recuerden en casita utilizar los materiales que queden cerca de casa y lo más importante que se ajusten a las necesidades de tu bolsillo. El ganchillo que vamos a ocupar para este proyecto va a ser el ganchillo del número 4. Vamos a comenzar. Les voy a mostrar cómo vamos a tejer la parte del elástico y también te voy a dar indicaciones desde recién nacido hasta caballero. Vamos a comenzar en esta ocasión tejiendo cadenas 4, 5, 6, 7 cadenas en esta ocasión para recién nacido y comienzas a tejer 8, 9 menores en esta ocasión de 5 años y comienzas a tejer 10, 11 mayores de 10 años. Pasamos 1 y en la segunda cadena voy a acercarlo a ver si podemos apreciarlo un poco mejor. Vamos a comenzar tejiendo un punto bajo. Voy a llevar la hebra, esta hebra que me queda, la voy a llevar para irla perdiendo y voy a tejerle un punto así por cada espacio hasta completar todos los puntos. Va a ser una manera muy fácil de tejer, así es que agarra tus lanas favoritas y tejamos juntas. Vamos aquí. También bienvenidos a todos los caballeros que el día de hoy me acompañan para tejer este bonito gorro. Pasamos y en el último punto de cadena tejemos un punto bajo. Aquí tiramos un poco y vamos a cortar esta lana. Ahora vamos a comenzar. Hacemos una cadena y tomo solo la mitad de la cadena y comienzo a tejer punto bajo, mitad de la cadena, punto bajo, mitad de la cadena, punto bajo y así lo vamos a hacer hasta completar, casi completar la vuelta porque el último punto lo vamos a tejer diferente. Una vez terminados los puntos, este último punto lo tomamos desde aquí, tomo de lado a lado y tejo un punto bajo, una cadena, tomo la mitad de la cadena, giro y vamos a tejer punto bajo, mitad de la cadena, punto bajo, mitad de la cadena, punto bajo. Y así voy a continuar tejiendo hasta completar esta vuelta. Recordemos que el último punto lo vamos a tomar completo. Último punto desde acá para tomar las dos hebras nuevamente, punto bajo, cadena, tomamos, giro y volvemos a tejer. Y así vamos a ir tejiendo vuelta tras vuelta hasta obtener la cantidad que en casa necesitamos. Ahorita les voy a pasar la tablita con las vueltas que vas a ocupar dependiendo de tu talla. Este es el último punto. Recordemos que el último punto lo tomamos completo.
hacemos una cadena, pero el inicio del punto solamente se toma la mitad. ¿Ok? Bueno, y miren cómo vamos a contar las vueltas. Esta es la vuelta 1. Esta que se ve un poquito más elevada, que es en relieve, es la vuelta 2. Y en cada vuelta se forman estos espacios. Miren, esta es la vuelta 3. Si yo paso el ganchito, del otro lado es una vuelta de relieve. Sí, es reversible. Y esta sería ya nuevamente nuestra vuelta 4. ¿Ok? Bueno, vamos por las tallas. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuántas son las vueltas que necesitamos dependiendo de la talla de cada persona. Vamos a checar algo. Para los hombres voy a ver si lo podemos acercar un poquito más para que lo podamos ver mejor, ¿ok? Vamos a ver. Ok, parece que ya se ve mejor. Para los hombres vamos a necesitar 56 centímetros de diámetro si estás tejiendo con una lana y un ganchito diferente, o 90 vueltas. Para las mujeres vamos a dejar 53 centímetros de diámetro o 80 vueltas. Los adolescentes nos vamos a ir con la misma cantidad, que serían 51 centímetros de diámetro o 80 vueltas. ¿Esto por qué? Porque es múltiplo de 6. Ahora, de 5 a 10 años vamos a dejar 48 centímetros de diámetro o 78 vueltas. De 2 a 5 años dejaremos 46 centímetros o 72 vueltas. Y para los niños de 18 a 24 meses dejaremos 66 vueltas o 44 centímetros de diámetro. De 12 a 18 meses, vamos a dejar 42 centímetros de diámetro o 66 vueltas. De 9 a 12 meses vamos a dejar 40 centímetros de diámetro o 60 vueltas. Y vamos a dejarle para los de 3 a 9 meses 36 centímetros de diámetro o 60 vueltas. Y ya para finalizar vamos a tener dos tallas más, que es la de 1 a 6 meses con 34 centímetros de diámetro o 54 vueltas. Y por último, de 0 a 1 mes, 32 centímetros de diámetro o 48 vueltas. Recordemos que estamos tejiendo con ganchito de 4.5 y el múltiplo es de 6. Así es que ahí se los dejo, amigas y amigos, para que puedan tejerlo en todas las tallas. Y si te gusta que te dé indicaciones para todas las tallas y lo puedas realizar súper fácil, recuerda en este momento dejar un me gusta y tu comentario. Vamos a continuar. Yo ya tengo aquí la cantidad que necesito, ¿ok? Y dependiendo de las tallas vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar aquí, primero tejo una cadena y tomo la mitad aquí de la cadena. O en este caso vamos a tomarla completa. Este punto se va a ir completo de un lado y del otro. Y aquí vamos a ponerlo por mitad y vamos a tomar el punto del otro lado y hacemos un punto deslizado. Tomamos la mitad de la cadena de un lado, el punto del otro y deslizo. De un lado, del otro y deslizo. Mitad de un lado, del otro y deslizo. Y así voy a ir tejiendo hasta cerrar todos los puntos. Creo que me salté uno, pero ahí en casita váyanlo revisando. Ahí vamos a continuar. Y este último punto yo lo voy a tomar así completo de un lado y del otro, ¿sí? Y tejemos el punto, ahí está, punto deslizado. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a tejerle una cadena y en ese mismo espacio voy a tejer un punto bajo. Me voy a pasar al siguiente espacio, que es este. Aquí se alcanza a ver como un espacio, no sé si lo logran ver en la cámara, pero aquí por cada vuelta se va figurando un espacio. Este es el relieve. Aquí tejemos un punto bajo. En el que sigue un punto bajo y
un punto bajo, ¿sí? Por cada vuelta voy a tejer un punto bajo y esto hasta completar toda mi vuelta. Y si tienes, por ejemplo, 54 vueltas, te tienen que quedar 54 puntos bajos. Si tienes 57, te tienen que quedar 57 puntos bajos y así, dependiendo de la cantidad de vueltas, es la cantidad de puntos bajos que te tienen que quedar. ¿Completo vuelta? Una vez terminada mi vuelta, voy a hacer aquí el cierre con un punto deslizado. Vamos a iniciar con una cadena, un punto bajo y una cadena, como lo hacemos en los grannies, para que quede bonito. Vamos a tejer en el mismo espacio 2 puntos altos. Ahora paso 1, 2 puntos sin tejer y en el número 3 tejo 3 puntos altos. Nuevamente pasamos 1, 2 y en el número 3 tejemos 3 puntos altos. Pasamos 1, 2 y en el número 3 tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y en el número 3 vuelvo a repetir hasta completar toda mi vuelta. Una vez terminada aquí mi vuelta, voy a pasar a donde está la cadena y hago un punto deslizado aquí. Hice el cambio de fondo para que se aprecie mejor. Voy a pasar, hago una cadena con la lana doble, retiro, vamos aquí a ajustar tirando de este cordón, hacemos 2 cadenas más y dentro de este espacio voy a tejerle 2 puntos, pero el segundo lo voy a hacer sin terminar y voy a hacerle el cambio de color. Cierro. Ahora me voy a pasar a este espacio y vamos a tejerle 1, 2 y en el tercero tejo punto alto sin terminar y hago el cambio de color para cerrar. Me paso al espacio que sigue y vamos a tejerle 2 puntos altos y en el tercero tejo punto alto sin terminar y vuelvo a hacer el cambio de color. Y así, esto lo voy a aplicar durante toda la vuelta. 1, 2 y en el número 3 hago el cambio de color. Y otra vez. 1, 2 y en el número 3 hacemos el cambio de color. Voy a completar toda la vuelta. Quiero mostrarles, aquí ya estoy por finalizar y nos tiene que quedar, como recuerdan que les dije que era múltiplo de 6, nos tiene que quedar 1 y 1, ¿sí? Un color y un color. Ahora vamos a cerrar aquí y hago un punto deslizado. Ahora vamos a tejerle una cadena, voy a girar, voy a tener este cordón aquí y voy a tejer un punto bajo, una cadena y dentro de este espacio vamos a tejer 2, así, 2 puntos altos. Me voy a pasar al punto que sigue y voy a tejer 3 puntos altos, ¿sí? Vamos a ir rellenando espacios, como yo les digo, a este tipo de tejido donde estamos rellenando estos pedacitos que aquí, estos espacios que nos quedan, ¿va? Entonces vamos a continuar tejiendo 3 puntos, pasamos y todo lo vamos a tejer en esta ocasión en el mismo color, ¿sí? Que es el color claro en esta ocasión. Pasamos 3 y continuamos. Voy a completar toda mi vuelta y del otro lado se va a ver así.
Aquí al final de la vuelta voy a hacerle donde está la cadena un punto deslizado. Hago una cadena, voy a girar y voy a tejer en esta ocasión llevando esta hebra hacia arriba. Tejemos un punto así, un punto bajo, una cadena, y dentro de este espacio vamos a tejerle un punto alto y un punto alto sin terminar, y voy a levantar la hebra. Cierro y me paso al siguiente punto y voy a tejer 2 puntos, y el tercero hago el cambio de color y continúo con 1, 2, y en el tercero hacemos el cambio de color y vamos a ir tejiendo 1 y 1, 1 y 1 hasta completar toda esta vuelta. Vuelvo a hacer el cambio de color en el tercer punto, completo vuelta. Quiero mostrarles, ya he terminado mi vuelta y ahora le va a tocar el turno, así como lo hice en el color blanco, ahora le toca el turno a el color gris. Por lo tanto voy a cerrar con un punto deslizado, tejemos aquí una cadena por la parte del lado del revés, vamos a continuar tejiendo un punto bajo, una cadena y 2 puntos altos. Y vamos a llevar estas hebras hacia arriba. De hecho, esta yo la voy a llevar así para que me quede un poquito más cerca del inicio. Y luego me paso al que sigue y vamos a ir tejiendo toda la vuelta en color gris para que sea un motivo en color gris y un motivo en color claro. Completo mi vuelta. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta, voy a pasarme en la cadena y cierro aquí con un punto deslizado. Ahora yo voy a llevar esta hebra hacia adentro y voy a hacerle una cadena con esta otra. Lo podemos hacer desde aquí o lo podemos hacer cuando hayamos girado, tú lo decides. Ahora ya tengo esta, vamos a ajustar el color en gris y voy a empezar haciendo una cadena y un punto bajo. Aquí hago una cadena y dentro de este espacio vamos a tejerle 2 así, puntos altos. Y ahora voy a continuar aquí. En el segundo voy a regresarme un poquito porque no hice el cambio de color. Aquí hago mi cambio de color y me voy a pasar a este espacio y vamos a tejerle 1, 2 y ahí. En el tercero hago el cambio de color. Y así vamos a continuar. 1 y 1. Esta vuelta va a ser 1 y 1. Y lo único que vamos a hacer es, por ejemplo, en esta parte yo ya estoy cerrando nuevamente este motivo y estoy dando pie a que haya un siguiente motivo en color claro y así vamos a estar tratando de que vayamos intercalando, ¿sí? Y vamos a hacer una vuelta. La siguiente vuelta le corresponde el turno al color claro, ¿sí? Toda la vuelta completa y después una y una otra vez. Bueno, voy a completar esta vuelta por si alguna amiga todavía tiene alguna duda y regreso. Aquí vuelvo a hacer cambio de color. Una vez terminada aquí mi vuelta, voy a hacer el cambio de color, cierro y vamos a cambiar hasta acá. Nos vamos a ir hasta acá. Ahí voy a poner la hebra, miren, y deslizo. Listo. Ahora tejemos una cadena, giramos y vamos a tejer aquí un punto bajo de inicio, una cadena y comienzo con
2 puntos altos y toda la vuelta van a ser de puntos altos en color claro para comenzar a formar nuestro siguiente rombo. Y miren, aquí ya se va a empezar a formar la segunda pieza o la segunda parte. Voy a completar toda mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado. Hacemos una cadena, giro y miren, aquí se alcanza a ver la figura que tenemos que continuar aquí en este mismo espacio haciendo nuestro punto bajo, una cadena para rellenar esta parte. Y aquí en la segunda ya levantamos para hacer el cambio así de color, ¿va? Y ahora sí, nos pasamos al que sigue y en esta vuelta ya le vuelve a corresponder el turno a 1 y 1, ¿ok? Y cuando terminemos vamos a hacerle, como ya hicimos una hilera en blanco o en color crema, por ejemplo, color claro, ya la que sigue, la que vas a tejer en un solo color será la de gris, ¿sí? Y así vamos a ir intercalando una vuelta completita en claro y otra en la que sigue le corresponde al gris. Bueno, yo voy a aventajar el largo que necesito. En un momento más regreso y te digo cuántos son los centímetros que vas a tejer dependiendo de la edad de la que estés, pues en la que estés tejiendo tu gorrito, ¿verdad? Ok, aventajo un poquito y en un momento más regreso. Mientras te doy tiempo, amiga, para que vayas dejando un me gusta para este video si quieres cositas así de bonitas y fáciles. Y también te invito el día de hoy a dejar tu comentario. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo va mi avance, ¿ok? Yo lo doblé porque así es como quiero que luzca. Bueno, vamos a ver. En este caso, si lo quieres así doblado, tú vas a tomar tu medida desde aquí hasta aquí, ¿sí? Para comenzar con las disminuciones. Y vamos a hacer lo siguiente. Para los hombres vamos a dejar 14 centímetros y comienzo a disminuir. Para las mujeres 13 y comienzo a disminuir. Adolescentes 13, comienzo a disminuir. De 5 a 10 años 12 y comenzamos a disminuir. De 2 a 5 años 12, comienzo a disminuir. De 18 a 24 meses 11.5 y comenzamos a disminuir. De 12 a 18 meses 11.5 y comenzamos a disminuir. De 9 a 12 meses 11 centímetros y comienzo a disminuir. De 3 a 9 meses 11 centímetros, comienzo a disminuir. De 1 a 3 meses 10 centímetros y comienzo a disminuir. Y de 0 a 1 mes 9 centímetros y comienzo a disminuir. Aquí le había puesto 6 meses, una disculpa, ya lo corregí. Es a 3 meses para que en casita lo tomen en cuenta. Ok, ahora vamos a continuar. Voy a dejar acá mi cuaderno y vamos a continuar con la parte de las disminuciones. Voy a ver si en casita lo podemos apreciar mejor. Aquí voy a tejer un punto bajo, una cadena y un punto así. Vamos a tejerlo. Uno. Pero nos corresponde por la parte del lado del revés en esta ocasión, ¿verdad? Una cadena, giro, aquí empiezo a tejer, punto bajo, una cadena y punto alto. ¿Ok? Y nos vamos a ir haciendo solo 2 puntos. 2 puntos por cada espacio. En el que sigue pasamos y 2 puntos nada más. Hasta completar toda mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta, voy a pasar y voy a cerrar aquí con un punto deslizado, una cadena, vamos a girar y aquí voy a tejer un punto bajo, una cadena y un punto alto sin terminar para hacer el cambio de color.
Y esta siguiente vuelta yo la voy a tejer así, 1, y en el segundo hago el cambio de color. 1, y en el segundo hago el cambio de color. Voy a completar toda mi vuelta. Aquí al final cierro con el punto deslizado, vamos a tejerle una cadena, giro, y para esta siguiente vuelta vamos a tejer solo punto bajo, cadena para simular el primer punto, y luego ya me voy a ir hacia acá. A ver, aquí voy a pasar este para acá, una cadena, y luego me paso al que sigue y tejo 1, y en el que sigue 1, en el que sigue 1, y así voy a continuar solo un punto por cada espacio, pasando 2 puntos y tejo 1, ¿sí? Con la misma secuencia, solamente que ahora en vez de tejer 2, pues le tejemos 1. Completo toda la vuelta. Aquí ya estoy por finalizar. Voy a pasar y voy a cerrar. A ver, pero vamos a pasar este primero por acá. Aquí cerramos con un punto deslizado y vamos a girar. Y ahora vamos a tejer, amigas y amigos. Aquí voy a hacer el cambio. Una cadena, una segunda cadena, y aquí empiezo a tejer un punto bajo y una cadena. Aquí le vamos a tener que hacer el cambio. Ahí voy a pasar por única ocasión y en este tejo un punto alto sin terminar y hago el cambio. Pasamos un punto alto y hago el cambio. En el que sigue un punto alto y hago el cambio. Y si se fijan, aquí ya estaríamos pues cerrando nuestro motivo. Voy a ver si se alcanza a ver. Sí, ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Que va cerrando ya nuestro motivo para que se vea bonito, para que se vea estético. 1 y hago el cambio, ¿va? Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Completo vuelta. Una vez terminada ya mi vuelta, voy a hacer aquí el cierre en la cadena, en la segunda cadena, con un punto deslizado, y voy a pasarme aquí a este espacio, pero primero voy a hacer una cadena, me paso y empiezo a tejer un punto bajo y una cadena, y luego me voy a pasar a este punto que sigue y tejo un punto así, un punto alto, y aquí en el que sigue 1 sin terminar, en el que sigue sin terminar y cierro. Punto alto sin terminar y cierro. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, voy a cortar este en el color gris porque ya no lo vamos a necesitar, y lo vamos a pasar por dentro y lo vamos a perder obviamente. Y aquí voy a cerrar, pero ignorando el punto bajo y la cadena. Yo me paso hasta donde está el punto y deslizo. Ahora voy a soltar un poco. Hay que dejar un poco de material porque con ese voy a cerrar. Pasamos y luego vamos a ir tomando aquí la mitad de la cadena, mitad de la cadena, y así mitad de la cadena hasta completar todos los puntos. Miren,
Y una vez que tengamos todos los puntos, a mí me hacen falta todavía 4. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tirar y cerramos completamente. Y ahora yo voy a pasar por aquí, por este borde que se alcanza a ver. Voy a darle 1 o 2 vueltas para que cierre completamente, pero también para que se vaya, ¿cómo se puede decir? Asegurando bien, sí, el cierre. Aquí pasamos y ya tú por la parte del lado del revés, pues ya puedes perderlo. Miren. Y aquí queda muy bonito el cierre y ya tú decides si le colocas un pompón o lo dejas así, ¿va? Voy a pasar por abajo. Y miren, por la parte del lado del revés no se ve tan mal. Ahí están los cruces, pero se ve bonito, se ve cute. Entonces voy a perder estos pedacitos de lana y regreso y ya les digo cómo ha quedado el resultado final. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de este bonito gorro. ¿Qué les parece? Lindo, lindo, fácil, fácil. Yo espero que ahí en casita te haya gustado tanto, pero tanto como a mí. Y no olvides suscribirte a este canal, activa la campana de notificaciones. Pero si te gustaría tejer el suéter con indicaciones para todas las tallas, recuerda que te dejo el enlace en la parte de abajo. Lindo, lindo como siempre, fácil, fácil. Buenos días, crochet. Hasta la próxima.